Muy buenas tardes a todos, una vez más aquí en la iglesia de San Lucas Evangelista, conversando nuevamente con las reliquias, acerca de las reliquias de los santos que aquí se guardan en esta vitrina. Aquí tenemos esta reliquia y pues nadie se puede imaginar eh, de qué clase de persona era la santa a la cual pertenece esta reliquia. Recordar que estas reliquias son de primer grado, que son pequeñas porciones del cuerpo del santo al cual se venera. Entonces aquí se conserva una pequeña partecita del cuerpo de Santa María Goretti, de la cual hoy vamos a hablar. Empezaremos por decir que ella nació en Italia hacia el año 1890. Era la tercera de 7 hijos en aquella familia pobre económicamente, mas no así en lo espiritual, puesto que esta familia era una familia de oración, era una familia de fe, de manera que María Goretti creció en ese ambiente. Y decir creció, no pensamos que llegó a la edad adulta siquiera. De hecho, ella solamente logró vivir hasta los 11 años. Y a esa edad ella fue mártir y santa a la vez. Entonces, la historia dice que esta niña pues quedó huérfana de padre cuando tenía la edad de 10 años. En el año 1900 muere su padre Luigi y su madre, la señora Asunta, así se llamaba, pues quedó a cargo de todos estos 7 hijos y tenía que trabajar arduamente. Para esto, recién se habían movido de la población donde vivían originalmente por cuestiones de trabajo y llegan a hospedarse en una especie de departamentos que compartían con otra familia. Pero pues era lo único que compartían, era lo único que tenían en común, pues aquella vivienda, porque realmente la fe era propia de la familia Goretti, no así de la otra familia que pues vivían de una manera muy dispersa, muy alejados de Dios. En esa otra familia había un joven de 19 años llamado Alessandro, y en esta manera de quedarse solos los hijos pequeños de la señora Asunta, que tenía que salir a trabajar, en una ocasión el joven pues le hizo propuestas indecorosas a María Goretti, a lo cual ella se resiste, le dice, pues es que eso no puede ser, eso es pecado, eso es algo horrendo. De manera que este joven, no quedando tranquilo con ese desprecio, que la niña era prácticamente una niña de 11 años, entonces el joven había preparado para esto un arma, un cuchillo, con el cual habría de amenazar a la niña para que accediera a sus intenciones perversas. Hago una pausa para decir que para entonces esta niña acababa de hacer su primera comunión. Había hecho su primera comunión allá por el mes de mayo de 1902. Tenía 11 años cumplidos. Ella deseaba ardientemente recibir a Jesús. Su madre le había dicho con anterioridad, es que no tenemos dinero pues para comprarte la ropa propia de la primera comunión, además no estás preparada para recibir el sacramento. No era una negación de la mamá, ella que más quisiera que su niña pudiera recibir el sacramento de la primera comunión. Sin embargo, pues ella se buscó la manera de prepararse debidamente con la ayuda de una persona que oportunamente le ofreció su ayuda. Se preparó para hacer su primera comunión. Decía la niña, es que yo no puedo vivir sin Jesús. Entonces ella estaba ardientemente enamorada de Jesús. Y llegado el momento de la primera comunión, pues prácticamente la caridad de las personas que la conocían le ofrecieron la vestimenta propia para esa ocasión. Era una niña sumamente responsable, era inteligente y cuidaba de sus hijos, de los hijos de esta familia, sus hermanitos. Y apenas tenía 11 años la niña. Era muy responsable y no comía
hasta que no hubieran comido sus hermanitos. Finalmente ella comía de lo que sobraba. Era sumamente virtuosa, era un ángel. Entonces resulta que en ese contexto de una relación cercana con Jesús a una edad muy temprana, recién habiendo hecho su primera comunión, las oscuras intenciones de este joven finalmente desembocan en algo muy desagradable. Queriendo abusar de ella, la niña se resiste y le dice: no puedes hacer eso es pecado, te vas a ir al infierno. Y sin embargo, pues este joven, viendo que esta niña lo rechazaba, ya llevaba el arma en sus manos y la apuñaló en repetidas ocasiones. Y dejándola tirada en el suelo y creyéndola muerta, se subió a su cuarto, pero al escuchar que todavía podía hablar, regresó y todavía le asestó otros golpes con el cuchillo. En total fueron 14 apuñaladas. Cuando finalmente llegan otras personas, su madre entre ellas, pues ven lo que está pasando. Asombrosamente la niña todavía está viva. La llevan al hospital, fue un 5 de julio, y llega al hospital, los médicos se sorprenden de que aún estuviera con vida. Tuvo la oportunidad de recibir atención médica, lo cual no fue suficiente, por supuesto. Demasiadas heridas mortales. Sufrió heridas en el corazón, en el pulmón izquierdo, en el diafragma y en los intestinos. En esa ocasión, junto a ella, estaba un sacerdote que le dio auxilio espiritual. El sacerdote le dice a la niña: ¿perdonas al agresor, a la persona que te causó esto? Ella decía estas palabras: sí, lo perdono por el amor de Jesús y quiero que también Él venga conmigo al paraíso, que esté a mi lado. Entonces, no había malicia en esta niña. Perdonó a su agresor y un día después de las heridas que éste le había causado, un día como hoy, 6 de julio, pero del año de 1902, la niña fallece. El joven responsable, Alessandro, pues fue encontrado culpable, fue condenado a 30 años de prisión y sin embargo nunca mostró arrepentimiento. Su maldad era tal, pues, que no se arrepentía de lo que había hecho. Algunos años después de su aprehensión, un obispo lo visita para exhortarlo al arrepentimiento. El preso recibe al obispo de mala gana, pero cuando el obispo sale de la celda, pues parece ser que logró tocar su corazón y aquel joven se arrepiente, manifiesta su arrepentimiento, declara que él ha sido culpable, que la niña defendió su honor hasta el último momento y finalmente la buena conducta que él llevó lo hizo salir de prisión 4 años antes de lo que se le había asignado. Y en una señal de arrepentimiento va a un convento de frailes capuchinos franciscanos y se encarga del cultivo de las hortalizas. Fue admitido también como fraile en ese convento. Llega el momento en donde él siente la necesidad de pedirle perdón también a la mamá de la niña. Va y la busca y entre lágrimas le pide que lo perdone. La mamá, la señora Asunta, le dice: pues si mi hija te perdonó, yo también te perdono. Y en esa población en donde vivía la familia que todavía quedaba de María Goretti, se quedaban asombrados de que en la mesa eucarística iban juntos la mamá de María y el agresor que le acabó con la vida de María, juntos a comulgar. Es admirable cómo se logró la conversión. Este muchacho decía que en una visión contemplaba a María vestida de blanco en el paraíso. Entonces es admirable cómo viene la conversión de este joven. María Goretti es reconocida como mártir, como una santa virgen de la iglesia, patrona de la juventud. Esto nos hace pensar que las virtudes cristianas se pueden vivir en un mundo como el nuestro, tan disperso, en donde los valores cristianos van perdiendo mucho valor. Ver la historia de estas personas admirables, el caso de María Goretti, nos ayude a
a animarnos a vivir con autenticidad el Evangelio en el cual ella creyó. Que María Goretti interceda por nosotros. Esta es la reliquia que conservamos de ella, una porción del cuerpo de María Goretti, y hasta aquí en la parroquia de San Lucas. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo les acompañe siempre.